Una buena noche. Bienvenidos a CIPAS. Muchas gracias por la asistencia. Para el día de hoy tenemos el CIPAS de los ejercicios del 3 al 5 de la tarea 1 de Física Moderna para este periodo 1601. La idea pues es revisar en términos generales la temática que ustedes tienen que abordar para poder dar solución a estos ejercicios. En primera medida, pues tenemos que el ejercicio 3 continuaría con lo que es la temática acerca de la dilatación del tiempo. Este ejercicio tiene un valor de 10 puntos y inicia mencionando el hecho de que se están hablando de unas partículas subatómicas. Por ejemplo, nosotros sabemos que los elementos, pues todo en la materia está compuesta por unos átomos y que estos átomos contienen unas partículas más pequeñas. Y por esta razón, pues, si ese átomo es bombardeado por diferentes fuentes, puede llegar a desintegrarse en otro tipo de partículas. Por ejemplo, aquí tenemos un átomo, un elemento que al ser bombardeado por una fuente se desintegra en partículas alfa. Esas partículas son partículas de menor tamaño a su tamaño inicial y átomos que tienen esta característica de poderse desintegrar son aquellos átomos que son radioactivos, quiere decir aquellos átomos que su tiempo de vida con el pasar del tiempo va desintegrándose, o sea, el número de partículas iniciales, por ejemplo, lo que estamos viendo aquí, inicialmente era todo un cúmulo de partículas enormes. Con el pasar del tiempo, ese número de partículas van a ir disminuyendo. Eso es lo que pasa con estos átomos radioactivos, por ejemplo, el radio, el europio. Bueno, hay átomos que son el, el cesio, que son muy propensos a sufrir este tipo de desintegración con el tiempo. Y obviamente es un tiempo muy grande en algunos, por ejemplo, el carbono, que es uno de las maneras con los que se detecta el tiempo de vida de algunos objetos. Es una manera de medir, por ejemplo, cuánto tiempo tienen algunos objetos. Y eso se llama datación por carbono 14 o carbono 12. Eso pues lo hacen algunas carreras. En este caso, entonces nos dicen que esas partículas al desintegrarse, lo hacen en un intervalo de tiempo denominado tau, la letra griega tau. Ese intervalo de tiempo es el tiempo que necesita o el tiempo en el cual la mitad de las partículas existentes iniciales se fueron desintegrando. Existe una función, precisamente en la tarea se ha colocado, que es la función de desintegración, que es precisamente esta variable n sub t, es la función denominada de desintegración. Esta es la función de desintegración.
para que ustedes lo tengan identificado y sepan cada una de ellas, cada una de estas variables tiene una definición exacta. Y entonces conocer cada una de ellas es importante. Y n sub 0 es la cantidad de partículas que se han desintegrado en un determinado tiempo. Entonces, voy a colocarles la definición para cada una de las variables que tenemos para que ustedes lo tengan en cuenta y con eso entonces se puede identificar. En este caso, para este ejercicio, n sub 0 sería el número de núcleos activos en el proceso de desintegración, o sea, medidos al tiempo que nos solicitan, y el lambda, el tau, es el tiempo de vida media. Este tau es el tiempo de vida media. ¿Sí? Ese tau también se puede calcular como 1 sobre lambda, donde lambda se llama la constante de desintegración. Esta constante ha sido medida y para algunos átomos de desintegración ya es un valor constante, ¿no? Incluso se puede conseguir en las tablas, en internet, se puede conseguir para algunos átomos este valor que es constante. También tenemos esta T, la T, esta T que aparece aquí. La voy a colocar por acá abajo. Esa T corresponde al periodo de semidesintegración. Esa T puede estar acompañada con un valor subíndice que por el momento lo vamos a llamar N. Esa se llama entonces el periodo de semidesintegración y es lo que me va a indicar cuánto tiempo le tomó a la partícula llegar a desintegrarse, o sea, a esta partícula para llegar hasta la desintegración en un tiempo dado es lo que se llama el tiempo de desintegración. En algunas ocasiones ese n es un tiempo, un n igual a un medio, lo que me indicaría que fue el tiempo que le tomó a la partícula para desintegrarse en un determinado tiempo dado pues en cuanto a que la partícula estaba en su estado inicial y luego termina a un estado final de desintegración. Es ese tiempo que le tomó para llegar a ese estado. Tenemos que ese periodo de desintegración es el tiempo que transcurre hasta que la cantidad de núcleos radioactivos del isótopo radioactivo se reduzca, en este caso, a la mitad. O sea, aquí teníamos toda esta cantidad
de partículas y entonces la idea es que para llegar a la mitad del tamaño de las partículas iniciales, entonces ese tiempo que le tomó en llegar a la mitad del tiempo es lo que se llamaría como tiempo de T un medio, y es decir, un semiperiodo, un semiperiodo para llegar a la mitad de las partículas que estaban inicialmente, ¿no? De las partículas iniciales. Bueno, ahí ya no puedo seguir escribiendo. De las partículas iniciales. Bueno, ese es el tiempo que le tomó a esa partícula. Ese tiempo, si es la mitad del tiempo que, o ese semiperiodo que estamos teniendo en cuenta, se puede, se puede, se puede tomar teniendo en cuenta la siguiente ecuación. O sea, cuando es el periodo o el semiperiodo en el cual le tomó a las partículas llegar a la mitad de tamaño inicial que ellas tenían, entonces ese periodo lo vamos a llamar en una ecuación de la siguiente manera, así. T de un medio va a ser igual al logaritmo de 2 sobre lambda, ¿no? Entonces ese es el mismo T de un medio que es ese semiperiodo, que es el tiempo que le toma a la partícula a llegar a la mitad de las partículas iniciales que tenía. También se llama semivida, la mitad de la vida o vida media también, para que lo tengamos en cuenta. Estas ecuaciones vayan haciendo un resumen para que las tengan a la mano en el momento de resolver los ejercicios. Y este lambda, pues es la constante de desintegración que, como les estoy diciendo, en algunos casos es un valor constante ya medido para los átomos. A ustedes, entonces, les piden que hagan el cálculo de, del tiempo medido. Voy a buscar el ejercicio que les piden a ustedes. Les piden calcular el tiempo que requieren las partículas de de una colisión de protones que viajan a la velocidad, una velocidad muy cercana a la velocidad de la luz y atraviesan una región de 2.5 metros. Entonces, esas partículas, ¿qué tiempo han requerido para hacer ese recorrido? En eso consiste el ejercicio. Entonces, vamos a mirar ahorita un ejemplo muy similar a lo que ustedes tendrían que presentar en el ejercicio número 3, pero antes de eso, permítanme, yo les hago una explicación también adicional a lo que sería esa constante
esa ecuación de desintegración para entenderla un poquito mejor. Cuando nosotros tenemos partículas subatómicas, esas partículas subatómicas ya dijimos pues que están modeladas por la ecuación de desintegración radiactiva n sub t igual a n0 exponencial a la menos lambda por t. Esa es la fórmula general. Entonces, si nosotros tenemos el número de partículas iniciales que tiene el elemento, el átomo, versus el tiempo que gastan esas partículas en desintegrarse, entonces se tiene un comportamiento de decaimiento, de decaimiento que sería de la siguiente manera. Es una función exponencial, por eso aquí hay un exponente, una exponencial, y hay un número de partículas iniciales, que es ese n sub 0, y cuando pasa el tiempo, pues esas partículas han decaído un cierto número de partículas. Si nosotros hablamos de ese tiempo de vida media o de semiperiodo, estaríamos hablando de un tiempo en el cual le tomó a la mitad de esas partículas llegar a la mitad. ¿Sí? Entonces, eso es lo que está pasando. O sea, inicialmente hay muchas partículas en un átomo y con el pasar del tiempo esas partículas llegarían como a la mitad y luego se van desintegrando de tal manera que cada vez van siendo menos partículas. ¿Sí? Eso es lo que pasaría con esa ecuación que ustedes van a trabajar en esta parte. Entonces vamos a hacer un ejemplo para que miremos cómo se utilizaría esa ecuación en un ejemplo concreto. Entonces, el ejemplo que vamos a revisar el día de hoy es el caso para cuando se tiene una medición de lo que yo les hablaba hace rato, de lo que es la datación por carbono 14 en este caso. Se tiene como datos del ejercicio que el carbono 14 tiene una vida media de 730 años, ¿no? Este es el dato que nos dice. Esa es la vida media del carbono 14 y tiene una tasa de desintegración de 14 desintegraciones por minuto por gramo de carbono natural. Resulta que se ha encontrado que, por ejemplo, algunos objetos arqueológicos presentan una radioactividad de 4 desintegraciones por minuto por gramo de carbono del carbono actual. Entonces, la idea con este ejercicio es encontrar la edad aproximada que tiene ese objeto utilizando la ecuación de desintegración, ¿no? Entonces, vamos a hacer uso de ella. Ya sabemos que la ecuación en general es nt igual a n0 exponencial de menos lambda por t. Entonces, en el caso de cuando yo les
explicaba que esa T, cuando tiene el subíndice 1 sobre n, eso significa, el n significa la enésima vida que va a tener la enésima vida que tiene la partícula en determinado tiempo. O sea, es en el caso que nosotros decíamos la mitad, por ejemplo, n era 2. Entonces, ahí estaríamos midiendo la semivida, el semiperiodo. Entonces, con esta fórmula nosotros podemos encontrar la enésima parte de vida de ese tipo de partículas cuando se desintegran. Entonces, nosotros podemos partir de la siguiente ecuación en el cual el número de partículas en el cual las partículas iniciales se dividen entre ese enésima cantidad de partículas que tienen vida, y ese sería el periodo, el tiempo enésimo de vida. Entonces, llegando a esta relación, puedo encontrar que ese número de partículas dividido el número de partículas iniciales, la del objeto que se descubre inicialmente, perdón, la que se descubre en el objeto, digamos un objeto arqueológico, es de 4 y las iniciales eran de 14. 14 desintegraciones por minuto. Entonces, esta relación la buscamos en la calculadora y hacemos la división de 4 dividido 14. Por favor, tomen sus calculadoras y vamos a mirar cuánto nos da este valor. ¿Cuánto les da en sus calculadoras? Profe, eso da 0,28. 0,286, ¿no? A mí me da. Sí, aproximándolo al 6. Ajá, y ahora entonces vamos a sustituir en la ecuación de decaimiento. La ecuación de decaimiento, otra de las ecuaciones de decaimiento, que también la pueden colocar, es T de 1 sobre n igual al logaritmo n sobre lambda, ¿no? Entonces, si ese decaimiento era la mitad, tomábamos logaritmo de 2 sobre la constante de desintegración, que también es igual al tau, al tiempo de vida media por el logaritmo de n. ¿Sí? Y entonces vamos a hacer ese cálculo. Entonces, ese tau, que fue lo que nosotros vamos a encontrar, ese tau lo vamos a calcular de la siguiente manera. El tau es el tiempo de vida media sobre el logaritmo de 2, y ese tiempo de vida media, porque nos dicen que la vida media del carbono 14 es de 5.730 años. Esto me quiere decir que las dos últimas cifras se redondean a 30 años.
y lo dividimos entre el logaritmo de 2. Entonces, tomen nuevamente la calculadora, 5.730 dividido logaritmo de 2. ¿Cuánto les da esa división? Profe, un minutico porque la calculadora no me quiere dar. Tranquilo. 19.034.64. ¿Alguien le da otro valor? A mí me da igual que el compañero. El mismo valor. Mm, Vuélvanlo a repetir. Volvámoslo a repetir. Serían 5.730 dividido el logaritmo neperiano, ¿no? De 2. Profe, eso me da 8.266. Sí, por ahí sí. Ajá, 8.266. Lo podemos redondear, ajá, a 67, Ok. ¿cierto? Y estos son años, ¿no? Estos son años. 8.267. Ese sería mi tau. Pero como lo que a mí me están preguntando es el tiempo o la edad aproximada del objeto, es decir, este t que por aquí. Ese t lo calculo entonces como es el tau logaritmo de n, aquí reemplazo n sobre n sub 0, ¿no? N sobre n sub 0. Entonces, eso sería 8.267 años por el logaritmo de n sobre n sub 0, que ya lo había calculado acá, n sobre n sub 0, que me daba logaritmo de 0.286. Entonces, esta multiplicación de 8.267 por el logaritmo de 0.286, ¿cuánto les da? Eso da menos 10.348,3. 10.000. 348,3. Ajá. 348, ¿cierto? 348. Estos serían años, ¿no? Sí. Entonces, lo que me está... Sí, ahí hice el redondeo de 348, ¿cierto? Esto me dice que es el tiempo que tiene o la edad aproximada que tiene ese objeto encontrado a través de la prueba de carbono 14. Entonces, este era el tiempo solicitado. Más o menos, digamos, estas van a ser las ecuaciones que usted va a tener que utilizar para su ejercicio número 3. Como ustedes saben, pues los IPAs se pueden hacer ejercicios similares, no iguales a los que tienen en el ejercicio, pero pues este es una aproximación cercana a lo que ustedes van a tener que trabajar allá. ¿Qué les puedo dar de ecuaciones adicionales para que las tengan para el desarrollo de ese ejercicio número 3?
es el tiempo de laboratorio, el tiempo que es medido en el laboratorio del número de partículas que están en, en medición. Entonces, ese tiempo se calcula como la distancia porque ahí les dan una distancia en el ejercicio sobre la velocidad, ¿no? Y la velocidad también se las dan. La velocidad en el ejercicio les dicen que es 0,98, les dan un cita y les dan el valor de la constante de la velocidad. Ese cita les dicen que debe ser los 2 dígitos de la cédula, los debe reemplazar. Los 2 dígitos de la cédula los debe reemplazar aquí en este cita. Y lo multiplica obviamente por la velocidad de la luz. Por ejemplo, si para mí los 2 últimos dígitos de la cédula son 18, entonces esa velocidad de las partículas sería 0,9818 y lo multiplico por c para la velocidad de la luz, ¿no? Esto sería en metros sobre segundo, que sería una velocidad en el límite relativista, que es la temática pues que estamos trabajando. ¿Qué otra ecuación les podría servir? A ver, yo miro. No, por el momento con estas ecuaciones, permítanme, yo reviso si no olvido nada. Pues digamos, este es un ejemplo similar al trabajo que ustedes tendrían que desarrollar para ese ejercicio número 2. Por el momento, creo que con esto es suficiente. Bueno, hay una manera también. ¿Cómo vamos hasta ahí? Bien, profe, la velocidad, la C es la constante de la velocidad de la luz que va multiplicada ahí. Sí, ajá. Ahí entonces tienes que tener en cuenta que esta C representa la velocidad de la luz. Recuerden que el valor de la velocidad de la luz es 3 por 10 a la 8, ¿no? Para que me dé en metros sobre segundo, porque a veces me la dejan en kilómetros y para términos de que sigamos en el MKS, entonces es mejor dejarla en metros sobre segundo. Entonces, lo vamos a hacer de esa manera. Bueno, eso sería por parte del ejercicio número 2, B3. También quiero hacerles un ejemplo de cómo sería el caso para calcular ese tiempo precisamente o la edad que tiene un objeto arqueológico que ha sido encontrado y queremos determinar cuánto tiempo lleva esa muestra, no sé, es una cueva que fue encontrado. Y entonces vamos a dar unos datos para hacer una revisión de cómo sería otra manera de abordar ese cálculo, digamos, el proceso matemático que de pronto les puede causar un poquito de trabajo. Entonces, digamos,
que la cantidad de partículas desintegradas inicialmente es la cuarta parte, o sea, ese n sub 0 es la cuarta parte de las partículas iniciales, ¿no? Y nosotros pues estamos diciendo que mi ecuación es la ecuación de desintegración y que en un determinado tiempo, digamos, no sé, por acá, más adelante, ese tiempo lleva una desintegración de la cuarta parte. Entonces, voy a empezar a trabajar con con esta ecuación. Entonces, las partículas llevan la cuarta parte de desintegración, o sea, les tomó otro tiempo la cuarta parte en desintegrarse, y las partículas iniciales en el subcero exponencial de menos recordemos que el lambda, que es la constante de desintegración, la podemos calcular como el logaritmo de 2 sobre la constante de desintegración, que son los 5.730 años para el carbono 14, ¿no? Continuando con el ejercicio de carbono 14. Entonces, esa constante de desintegración la vamos a colocar aquí, logaritmo de 2 sobre 5.730 por el tiempo que queremos calcular o la edad que queremos hallar de esas partículas. Entonces, aquí podemos hacer una cancelación. El número de partículas iniciales las tenemos iguales al lado y lado de la ecuación. Y entonces me queda aquí un cuarto de la exponencial de menos logaritmo de 2 sobre 5.730 por t. Ahora, para poder cancelar esta exponencial, entonces voy a aplicar logaritmo al lado y lado. Aplicando logaritmo a un lado, me queda acá logaritmo de un cuarto, y acá me quedaría, al aplicarle el logaritmo a la exponencial, entonces eso me da 1, ¿no? Entonces me queda, primero que todo, puedo bajar este exponencial por propiedades de los logaritmos, y luego me quedaría el logaritmo de la exponencial, ¿no? Que sería 1. O sea, menos logaritmo de 2 por las propiedades de los logaritmos. Este exponente baja y me quedaría el logaritmo de, pero esto es 1, ¿no? Y entonces, ¿qué me queda? Me queda el logaritmo de un cuarto, pero ese logaritmo de un cuarto yo lo puedo colocar estratégicamente como subiendo el 4 arriba como logaritmo de 4 a la menos 1, ¿cierto? Pero 4 a la menos 1, así, 4 a la menos 1, es como decir 2 elevado a la 2 a la menos 1, ¿cierto? Entonces lo voy a colocar así solamente por estrategia para poderlo luego cancelar a la 2. Todo esto elevado a la menos 1 puede ser a la menos 2. Igual a menos logaritmo de 2 sobre 5.730 por t. Estas son solamente propiedades de los logaritmos. Esto sería menos 2, ¿no? Ese menos 2 lo puedo sacar adelante y me da menos 2 logaritmo de 2 igual a menos logaritmo de 2 sobre 5.730 por t.
Ahora este menos lo puedo cancelar con este menos. Y este logaritmo de 2 también lo puedo cancelar con este logaritmo de 2. Entonces, ese tiempo, recuerde que aquí me queda un 2 por este 5.730, lo puedo pasar a multiplicar al otro lado. Y ese va a ser el tiempo, o la edad que tienen esos objetos acá. Ese es el tiempo que estoy calculando en este punto. ¿Cuánto les da ese resultado? 5.730 por 2. Son 11.460. 11.460 años, ¿no? Entonces, esa sería la edad de esas partículas cuando llevan un cuarto del tiempo de desintegración inicial del cual partieron ellas. Esta manera, esta estructura en la cual el ejercicio se desarrolla matemáticamente, también les va a servir para que ustedes puedan abordar el ejercicio número 3. ¿Sí? Todavía están por acá. ¿Cómo vamos? ¿Me cuentan cómo vamos? Profe, ahí poniendo cuidado. Poniendo cuidado. Bueno, sí toca porque, digamos ahí lo que Profe, yo tengo una yo, duda, sí, cuéntame. y es totalmente aparte a lo que acabas de explicar. Es que resulta y pasa que en la presentación para las, digamos, en este caso, como en primer ejercicio, hay que demostrar la, digamos, en este caso, la cédula, ¿cierto? En el video, la Ah, grabación. sí, 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 sí. Es que yo no encuentro mi cédula, profe. Ah, y ¿Le tienes, puedo presentar algún otro documento, una licencia, no sí, sé? ajá, sí, claro. Ah, bueno, Otro documento donde te tenga la foto y se vea que es precisamente usted, listo, profe. ¿cierto? Ujú. Listo, profe. Bueno, listo. Ok, Otra duda, qué sí. pena. Cuando estábamos Mm, haciendo un cálculo, su merced nos pidió como los resultados, el resultado de 5.730 dividido ajá, sobre el logaritmo de 2. ajá. A mí me dio un resultado totalmente que, dio ¿Que no que le sacó el dio? compañero. Sí, Ajá, no le dio. ¿cómo sacó el Eh, compañero ese resultado? en la calculadora hay dos tipos de logaritmo. Hay uno que dice log, que es en base 2. Ese no lo utilizan, y hay otro que dice ln, que es el logaritmo neperiano. Entonces, este sí es el que utilizan. De pronto puede ser eso. Revísalo. ¿Pero tienes calculadora científica o dónde lo estás haciendo? Sí, tengo la calculadora científica, pero no la... Entender. Ah, es el mismo que dice IN, No, es ln. pero me dio 8.266,64. Ujú, sí, digamos Ah, haciendo aproximación, entonces se llega a 8.267. Sí, aproximando, ¿no? La última cifra.
Sí, sí, sí. Ujú. Listo, gracias. Bueno, entonces les quería mostrar acá, es que aquí, donde está la velocidad, es lo que yo les decía, que hay un cita, que algunos no me lo están teniendo en cuenta, lo que he revisado en el foro. Entonces, para que no se les olvide, ese cita son los 2 dígitos de su cédula y acá nos hablan de un decaimiento del 66.67%. Ese 66.67% también lo pueden llevar a fraccionarios, ¿no? Para que de pronto en los cálculos sea un poquito más fácil de trabajar esa, esa desintegración de las partículas. Entonces, llevado a fraccionarios, ese 66.67 sería ¿cuánto? En fraccionarios. Eso sería como 2/3, ¿cierto? 2/3 da 0.66. Esto equivale como a 2/3, es decir, a 0.6666. O sea, en porcentaje sería 66.67 como está ahí. Esas son como algunas cosas que pueden tener en cuenta y también entonces aquí les piden el tiempo calculado equivalente al tiempo propio de la partícula o al tiempo visto en el laboratorio. Es una pregunta adicional para tenerla en cuenta y para que no la olviden, haciendo la justificación de la respuesta. En el ejercicio número 3, entonces nos están hablando de un telescopio de muones en el cual dice, de hecho, pues este es uno, en Colombia tenemos uno de los detectores de muones que está ubicado en Bogotá. Los que vivan en Bogotá de pronto pueden hacerse, no sé si puedan hacer visitas, no sé, pero pues allá en Bogotá está. Dice junto con el MUOM MIC ubicado en la Universidad de Antioquia y el MUWA en Bogotá son detectores que miden la cantidad de muones que alcanzan la superficie de la Tierra desde el espacio. Entonces, ¿qué pasa? La Tierra es bombardeada diariamente. O sea, nosotros tenemos la Tierra y cerca está el Sol, que nos bombardea con unos rayos cósmicos. Esos rayos cósmicos llegan permanentemente a la Tierra y el campo magnético que tiene la Tierra, esas ondas producidas por el núcleo de la Tierra, hacen como un escudo protector para que esos rayos cósmicos se desvíen y algunos penetran, pero otros, la gran mayoría, pues son desviados gracias a este manto magnético que nos protege. A pesar de eso, pues hay una porción de rayos cósmicos que pasa, ¿no? Que penetra la superficie y algunos de esos rayos se convierten en neutrones, el 9%, el 15% se convierten en fotones y el 72% son muones. Por eso es que, digamos, existen detectores, telescopios de muones que detectan ese 72% de muones que están entrando a nuestra Tierra. Esos muones se producen cuando esos rayos cósmicos
principalmente dados por protones y núcleos de átomo, colisionan con los átomos de la atmósfera en un rango entre 10 a 15 kilómetros arriba de la superficie de la Tierra. En esas colisiones, los protones y núcleos de átomos pueden perder parte de su energía creando muones. Entonces, gracias al estudio que está liderando la Universidad Santander, Industrial de Santander, están con un proyecto científico en el cual utilizan la muongrafía volcánica para analizar el interior de los volcanes del país y a partir de ese análisis determinar qué cantidad de muones atraviesan la atmósfera. Y eso pues, es posible gracias al telescopio de muones. Entonces, los muones son mucho más pesados, son 200 veces más pesados que los electrones y también son muy inestables. Quiere decir que tienen una vida media de 2 microsegundos. Entonces, miren que aquí ya nos están dando una información, ¿no? Que los muones tienen una vida media. O sea, recuerden lo que acabamos de ver acerca de el tiempo de vida media. Entonces, esa vida media es de 2.2 microsegundos. Entonces, voy a colocarlo en términos de 2.2 por 10 a la menos 6, notación científica, segundos. Los muones que se producen en la atmósfera terrestre tienen una energía muy alta, lo que permite viajar grandes distancias sin desintegrarse. Sin embargo, a medida que viajan, su energía disminuye y su vida media aumenta. Si el tiempo de vida media medida en el marco de referencia del muón es de 2.2 microsegundos y la velocidad con la que alcanza en su viaje es alrededor, nuevamente ahorita nos dan esta velocidad de 0.99, recuerden el zeta, 0.99 zeta por c. Entonces, en la primera parte nos solicitan estimar desde el marco de referencia de la Tierra cuántos kilómetros puede recorrer el muón en la atmósfera durante su tiempo de vida. Entonces, bueno, en este caso vamos a tener en cuenta que zeta es de 79 y entonces la velocidad en términos relativistas va a ser a 0.79 c. O sea, lo vamos a dejar de esa manera. O sea, el zeta en este caso nos lo están dando y lo vamos a dejar de esta manera. Yo quiero que hagamos aquí un paréntesis para entender un poquito los conceptos que estamos estudiando acá en física moderna. ¿Cuáles son esos conceptos? Primero que todo, cuando hablamos en física moderna de marcos de referencia, hablamos que hay un marco de referencia, digamos, en la Tierra, en el caso de este ejercicio nos dicen, hay un marco de referencia que se denomina S, pero hay unas partículas que están llegando a la Tierra, que son los muones, que están viajando a velocidades cercanas a la velocidad de la luz. Es decir, ellos estarían viajando en otro marco de referencia a unas velocidades muy cercanas aproximadamente a la velocidad de la luz, en un marco de referencia que le vamos a llamar S'. ¿Sí? Entonces lo que se hace es mirar con respecto al
sistema de referencia de la Tierra con respecto a ese sistema de referencia de las partículas de muones que están viajando a velocidades relativistas. Entonces, este punto 99 es una velocidad relativista, vista en un marco de referencia relativista, es decir, cercano a la velocidad de la luz. Eso pues para entender lo que es el concepto de lo que son velocidades relativistas, ¿no? Para que lo tengan en cuenta. En este caso, entonces, primero que todo, importante tener en cuenta que para medir cuántos kilómetros recorre el muón en la atmósfera, entonces ahí ya me están hablando de una longitud. Cuando me piden cuántos kilómetros, entonces me están hablando de una longitud. ¿Qué voy a hacer entonces? En ese caso, entonces ya tengo que hacer uso de lo que es el concepto de la contracción de la longitud, que es otra ecuación que vamos a estudiar. En este caso es esta ecuación que aparece aquí. La voy a copiar para acá, para que ustedes la tengan en cuenta. Y es la siguiente. Entonces, L igual a L0, la raíz cuadrada de 1 menos ese u cuadrado, es decir, la velocidad en términos relativistas, dividido la velocidad de la luz al cuadrado. Recuerden que gamma, que es el factor de Lorentz, que nosotros lo habíamos identificado anteriormente en el ejercicio de dilatación del tiempo, es igual a 1, a la raíz cuadrada de 1 menos esa velocidad relativista, es decir, en el marco de referencia relativista en velocidades cercanas a la luz, al cuadrado sobre la velocidad de luz al cuadrado. Esa es, digamos, ese factor de Lorentz, también que lo hemos trabajado desde lo que era la dilatación del tiempo, y en este caso esta ecuación me representa la contracción de la longitud. O sea que de la longitud. O sea que anteriormente nosotros hablábamos de que el tiempo se dilataba cuando el móvil que yo estaba observando desde la Tierra viajaba a velocidades cercanas a la luz. ¿Qué pasa con la longitud? Con la longitud, observando esos objetos que viajan a velocidades cercanas a la luz, van a sufrir una contracción, o sea, se van a ver más pequeños. Esa longitud también de manera corta la podemos representar como L igual a L sub 0 sobre este gamma, ¿no? Sobre el factor de Lorentz. También, pues, una manera corta de revisarla. ¿Qué es importante tener en cuenta en este caso? En este caso es importante identificar quién es L y quién es L sub 0. Entonces vamos a colocar aquí.
L0 es la longitud propia medida en el marco de referencia en reposo. Y que está en términos relativistas, o sea, en S', ¿no? Recuerden esos marcos de referencia que yo tengo. Mi marco de referencia puede ser en la Tierra y el otro que viaja en términos relativistas, es decir, en S'. Entonces, SL sub 0 es el que está acá en reposo a velocidades cercanas a la velocidad de la luz y están en S', X', Y', y Z'. Y entonces, ¿quién es L? L es la longitud medida en cualquier otro marco en movimiento con respecto a S'. Es la longitud medida en cualquier otro marco en movimiento. O sea, estamos viendo al objeto moverse desde, digamos, si estamos en una estación espacial arriba, estamos viendo a ese objeto que se mueve con respecto a S', ¿no? Con respecto a S', en movimiento con respecto a S'. A S'. Si usted logra distinguir entonces estas dos longitudes, la una en su propio marco de referencia en S', o sea, acá voy a medir L0 y acá voy a medir L, ¿sí? Identificando esas dos diferencias de longitudes y entonces haciendo esa medición vamos a llegar a esta conclusión que esta longitud con respecto a este marco de referencia sufre una contracción. Vamos a ver si eso es cierto. Entonces lo vamos a mirar a través de este ejemplo. Entonces, resulta que están solicitando identificar cuál es la longitud de la nave espacial que están viendo dos observadores. Un observador 1, el observador 1, que es este señor con un reloj, determina que esa nave tiene una longitud inicial X1, ¿sí? Y el observador 2, a partir de que él empezó a verla, tiene una longitud X1. Y el observador 2, con un reloj atómico, también determina que la longitud, pues que gastó un cierto tiempo y que la longitud que midió desde que vio la nave tiene una longitud X2. Entonces, entre el observador 1 y el observador 2 hay una diferencia de longitud. La longitud inicial de la nave es de 400 metros y la nave va a una velocidad de 0.99, la velocidad de la luz,
Los dos observadores están en la Tierra, en el marco de referencia de S. Deben medir X2 y X1 simultáneamente para obtener la longitud L, es decir, X2 menos X1 en su marco de referencia. Entonces, ya tenemos estos datos. La pregunta para ustedes, estudiantes, es, de acuerdo a lo que acabamos de ver, ¿quién sería L sub 0? ¿Qué valor es L sub 0? Pueden decir cualquier valor, no importa si nos equivocamos, ahí estamos para aprender. Pero identifiquemos quién sería el sub 0. ¿Sí? Miren que aquí está, ¿no? Aquí ya no lo dan. Ese L sub 0 es de ¿cuánto? Eso es de 400 metros. Ajá, 400 metros. Esa es la longitud inicial de la nave. Ahí nos dice un miembro de la tripulación a bordo de la nave mide la longitud de ella y obtiene que es 400 metros. O sea, esa es un dato dado y nos dicen que es el sub 0. Mire que estos ejercicios son más sencillos. Entonces dicen, ¿qué longitud miden los observadores? Ahora me preguntan por esa longitud que están viendo los observadores, que es precisamente esa diferencia entre el X2, el observador que lo vio después, menos la del observador que la ve inicialmente, que sería un X1. ¿No? Entonces, ¿cuál es esa longitud? Esa longitud es la que vamos a hallar. ¿Cómo lo hacemos entonces? L va a ser igual a L sub 0, que son los 400 metros, la raíz cuadrada de 1, U cuadrado, incluso ya me la dan, por aquí la tenía, que es 0.990 veces la velocidad de la luz, o sea, 0.990 la velocidad de la luz. Esto elevado al cuadrado y la velocidad de la luz elevado al cuadrado. Entonces, tomen su calculadora y me van a ayudar a hacer estos cálculos. Comencemos con este, que es 0.990. La velocidad de la luz elevada al cuadrado, ¿cuánto les da? Y dividido la velocidad al cuadrado, ¿cuánto les da ese valor? Con sus calculadoras. El de 0.990 al cuadrado a mí me da esto 0.981. 980, Eh, 801, ajá, sí, señor. ¿cierto? Ajá, muy bien. Y ahora al 1 le restamos eso que nos acaba de dar. Uno menos 0,9801 les da
¿Sí les da esto? Sí, señora. Y ahora, ajá, la raíz cuadrada de esto, la raíz cuadrada de 0,0199. Me da 0.141. Pues, 141, 1 incluso, 141,1 ¿no? por 400 ahora, por 400. Entonces esa L me da Da, profe, 54, no, 56,4. ujú, exactamente. Entonces mire que esa diferencia de longitudes entre que el observador 2 y el observador 1 midieron es de 56,43 metros. ¿Sí? Entonces, si ustedes miran inicialmente, en términos relativistas, el astronauta que está en su nave mide que es 400, pero cuando el primer observador mira acá y el segundo observador mira acá, esa nave se contrajo mucho, ¿cierto? 56 metros es bastante de contracción. Entonces, la manera de abordar ese ejercicio número 4 es de esta manera. De esta manera en que se va a abordar el ejercicio número 4. ¿Listo? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Bien. ¿Sí? ¿O alguna pregunta? Tutora, yo tengo una pregunta de ese ejercicio número 4. ¿Sí? O sea, nos dan la letra número 79. Ahí toca cambiarlo por los dos últimos números de nuestra cédula. No, no, Final. no. Mira que aquí ya les dan el cita. Entonces, el cita es 79. Entonces, ahí incluso lo dice. Esa velocidad relativista es 0,979 veces la velocidad de la luz. Vale, entiendo, señora. Muchas gracias. Ujú. Bueno, ahorita entonces nos vamos para el ejercicio 5. En el ejercicio 5 nos dicen que un ingeniero de la UNAD está trabajando en un prototipo de antena y debe utilizar un acelerador lineal para generar ondas electromagnéticas y quiere optimizar el diseño. Para ello necesita calcular la energía cinética con la cual se mueve el electrón a una velocidad relativista de gamma sobre 10 veces la velocidad de la luz. La masa del electrón en reposo es de 9,1 por 10 a la menos 31 kilogramos en el acelerador. Gamma es el último dígito de su documento de identidad y C es el valor de la velocidad de la luz. Bueno, eso ya lo sabíamos. Nos preguntan por la energía cinética relativista del electrón. ¿Sí? Nos preguntan por esa energía cinética y la energía cinética en estos diferentes valores, o sea, teniendo en cuenta el gamma sobre 10.000, sobre 1.000, sobre 100 y sobre 10. Y debe describir qué ocurre con la energía cinética. Esto ya es como de análisis de los resultados que obtienen. Bueno, debido a que este CIPAS ya lo comenzamos como tarde, ya de hecho el link ya hasta de pronto se me pasó. Verifiquen si funciona o si no funciona
confirmación de la asistencia. Y si no, yo tengo que finalizar rápidamente el CIPAS. Entonces voy a explicar rápidamente las ecuaciones. En este caso les voy a dejar las ecuaciones como las deben utilizar. Yo creo que con esas ecuaciones es más que suficiente para trabajar el ejercicio número 5. Entonces, en términos relativistas, la energía cinética relativista se calcula de la siguiente manera. Vamos a identificarla con una K que depende de esa velocidad relativista. Va a ser igual a una masa inicial por la velocidad de la luz al cuadrado por un factor de gamma que depende de esa velocidad relativista, menos 1. ¿Sí? Esa sería la energía cinética relativista. Entonces, ¿quién es M0? M0 es la masa inicial de la partícula, en este caso, la masa inicial del electrón, ¿no? Que nos están pidiendo la energía cinética del electrón. En este caso me la dan y me dicen que es 9.1 por 10 a la menos 31 kilogramos. La velocidad relativista del electrón es gamma sobre 10 veces la velocidad de la luz. Recordemos que estamos en términos relativistas. Y como ese valor es mejor que lo trabajemos en unidades, como son, mire que las unidades nos llevan a valores muy enormes. Entonces, para que eso no se nos convierta en algo complicado de manejar, vamos a trabajar en unidades de electronvolt. Las unidades del electronvolt, un electronvolt equivale a 1.602 por 10 a la menos 19 joules. Esto es un electronvolt. Un electronvolt es una unidad de energía. Es una unidad de energía. Como recuerden que la energía cinética, las unidades de la energía cinética son unidades de energía, pues obviamente son joules, ¿no? Y entonces ustedes, esa energía la van a manejar en términos de electronvolt. En el caso de la energía, esto es en mecánica, ¿no? Lo que ustedes conocen en mecánica. Pero cuando hablan de física moderna, esa energía relativista, entonces va a estar dada en electrovolts. Por eso es que estoy haciendo la conversión de lo que sería un electronvolt. Entonces, como la masa del electrón me la dan en kilogramos y yo tengo que obtener electronvolt, entonces necesito esa equivalencia de la masa del electrón, pero no en kilogramos, sino en unidades de energía. Que en unidades de energía, esa masa del electrón va a ser igual a 511. O sea, en lugar de utilizar ese 9.1 por 10 a la menos 31, es mejor que utilicen
511 kiloelectronvolt. En lugar de utilizar esta 9, que es la masa inicial del electrón. Entonces vamos a utilizar esa. Ya el resto es calcular este gamma. ¿Sí? Este gamma. Este es el que tenemos que calcular. El gamma en términos relativistas lo tengo que calcular y lo multiplico por esta masa y así hallo la energía cinética de ese electrón. Para ello, entonces debo calcular ese gamma en términos relativistas, es decir, el gamma a una velocidad de, como les dan diferentes velocidades, les dan la velocidad de gamma sobre 10, gamma sobre 100, gamma sobre 1000 y gamma sobre 10.000, entonces deben calcular esas velocidades a esos diferentes valores. Sobre 10.000 es la última, ¿cierto? Entonces, deben hallar una velocidad a este gamma, a este y a este. Y además, la energía cinética con esas velocidades a este valor, a este y a este. O sea que tienen que hallar 2, 4, 8 valores diferentes. 8 valores diferentes de velocidades y de energía cinética. Esto es lo que ustedes tendrían que trabajar. Pero entonces esto ya les queda de tarea. Por el momento, me confirman si ya hicieron la confirmación del CIPA, si se pudo hacer, no sé, porque pasó el tiempo. Yo sí lo realicé, profe. La confirmé. ¿Quién me dice? Néstor Cataño. Yo confirmé la asistencia. Sí, y los otros 2 compañeros. Pues a mí me sigue apareciendo como asistente, tutora. No me da la opción de confirmar más. Qué raro. Igual. Espérenme a ver si yo ya finalizo la reunión, a ver si de pronto puede ser ya detener la grabación.